eres el Dios de toda misericordia. Gracias por cada una de estas peticiones que hemos levantado delante de ti, porque sabemos que tú las contestarás de acuerdo a tu voluntad. Por las que no se expusieron, pero están en el corazón de mis hermanos y hermanas, te pido que tú también obres poderosamente en cada una de ellas. Oh Dios, ahora dejamos el tiempo del mensaje en tus manos. Bendice a nuestro pastor Juan Jesús al tiempo de predicar, Señor, que tú obres poderosamente en nuestra vida y que, Señor, no seamos oidores olvidadizos, sino que llevemos tu palabra a la práctica día con día. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Pues buenas tardes, hermanos, hermanas, Dios les bendiga. Qué bueno verlos de nuevo, me da mucho gusto poderlos saludar desde aquí. Había algunos que tenía tiempo que no veía. Damos la bienvenida a Laurita, su hija, a su hijo, a Laurita, a su esposo, 2 Lauritas. Dios les bendiga, qué bueno que están acá, me da mucho gusto poderlos ver y pues poder compartir la palabra con cada uno de ustedes. Recuerden que para un ministro es un privilegio poder estar aquí al frente y por supuesto también una gran responsabilidad. Gracias a Dios por este tiempo. Pues ya hemos orado, ya hemos puesto delante del Señor gratitudes, necesidades y sabemos que Él está obrando. Ya los niños creo que pasaron a sus clases. Muy bien, nosotros aquí nos quedamos para recibir la palabra del Señor. Pues continuamos en esta carta, en esta epístola de Pedro, primera epístola de Pedro, una epístola que sabemos que es universal y que gracias a Dios hemos estado ahí por varias semanas y la semana anterior pudimos ver que nos adelantamos un poco hasta el capítulo 5 y pudimos ver que había un mensaje para cada uno de nosotros también. Así que recuerden que esa carta, bueno, ahí está, 1, 2, 3, bueno, ahí está, ok. Muy bien, pues esa carta tiene un gran contenido y lo que quisiera resaltar en esta tarde es que esta carta está hecha y tiene un mensaje, como veíamos la semana pasada, un mensaje pastoral. Está escrita de un ministro hacia la iglesia como un pastor y que tiene palabras de amor, de comprensión, de estímulo y por supuesto, como todo pastor, tiene palabras de advertencia. Nosotros somos un pueblo realmente bendecido, hemos recibido el mensaje de que somos un pueblo escogido por Dios, ¿verdad? Una iglesia bendecida, un pueblo, una nación santa y todo eso es un gran privilegio, un privilegio que debemos de disfrutar. Pero aquí el apóstol Pedro nos habla también que como tenemos privilegios, también tenemos deberes que debemos de cumplir. La semana pasada, con la ayuda de Dios, vimos uno de los deberes importantes de cada creyente y es de vivir, ¿qué? ¿Alguien recuerda? Debemos de vivir, sí, también, ok. Si no lo vieron, véanlo, ahí está grabado y tenemos que vivir en humildad. Uno de los principales deberes del creyente es de vivir en humildad. Desafortunadamente, si no vivimos en humildad, estamos viviendo lo contrario. ¿Cómo? Orgullosos, ¿verdad? Vanagloriosos. Y eso no es agradable. El apóstol Pedro sí nos mencionó la semana pasada que debíamos de vivir en humildad. Hoy tenemos la continuación de estos deberes del creyente. Así que vamos a tener solamente
el estudio de 2 versículos de la primera carta de Pedro, capítulo 5, versos 8 y 9. Así que yo te invito a que abras tu Biblia, te ubiques en esta porción, primera de Pedro, capítulo 5, versos del 8 al 9. Y como vamos a leer la palabra de Dios, vamos a hacerlo de manera respetuosa, vamos a hacerlo reverentemente para que el Señor empiece a obrar en nuestras vidas. Ahí la tenemos. Si puedes ponerte de pie, si puedes hacerlo, está bien. Si por alguna razón tu físico no te impide ponerte de pie, quédate donde estás sentado. Muy bien, vamos a hacer la primera lectura de Primera de Pedro 5, del 8 al 9. Miren, hagan de cuenta, lo hice en la mañana y funcionó muy bien, muy bien. Hagan de cuenta que este control es un control de volumen. Entonces les voy a subir el volumen a todos. Ahí está el volumen, ya se lo subí, ya están todos en un volumen alto. Vamos a hacer la lectura fuerte, ¿ok? Ya les subí el volumen a todos. Dice la palabra del Señor, capítulo 5, versos 8 al 9. Sed sobrios, velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. 2 rayitas más. Y vamos a leerlo de nuevo, otra vez. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Amén. Demos gracias a Dios por su palabra. Vamos a orar por este mensaje y después nos sentamos. Poderoso Padre y Señor nuestro, sabemos que tienes algo que decirnos hoy muy, pero muy importante para nuestras vidas. Pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a entender, que nos ayude, Señor, a recapacitar, que podamos, Señor, hacer lo que hoy tú nos haces saber. Señor, ponemos en tus preciosas manos este tiempo y que tu Espíritu Santo obre. Lo pedimos en el hermosísimo nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Tomen su lugar, por favor. Voy a pasar el control para bajarles el volumen y ya, aunque hagan comentarios, ya no lo vamos a oír, ¿ok? Ya estamos todos en el volumen normal. Muy bien. Hermanos, este mensaje es uno de los deberes más importantes del creyente, porque tiene muchas repercusiones, muchísimas repercusiones para nuestra vida. ¿Por qué? Porque el creyente, tú y yo, como hijos del Señor, como hijos de Dios, debemos velar. Es nuestro deber velar, porque si no lo hacemos, nuestra vida, tu testimonio por Cristo será devorado, destruido. Por tanto, nuestro deber como creyente es velar. Entonces, ¿qué debemos entender en este deber? Que debemos como creyentes vigilar y resistir. Vigilar y resistir. Vamos a estar haciendo hincapié en este deber, vigilar y resistir. Fíjate bien, la vigilancia y la resistencia en contra del enemigo, en contra del diablo, es importante para nuestra vida. El creyente debe de velar constantemente y resistir al diablo. Con el favor de Dios vamos a dar respuesta a 3 preguntas con acciones verdaderamente fundamentales para nuestra vida. La primera pregunta sería, ¿cómo podemos enfrentar los ataques y las tentaciones del diablo? ¿Cómo? Sabemos, hemos estado ahí por varias semanas, que estamos siendo bombardeados con tentaciones, con pruebas. ¿Cómo podemos
enfrentar los ataques y las tentaciones del diablo. Bien, la única manera, amados hermanos, la única manera es de estar sobrios y alertas. Sobrios y alertas. Segunda pregunta, ¿por qué? ¿Por qué debemos enfrentarnos o enfrentar los ataques y las tentaciones del diablo? ¿Por qué? Hay un motivo, y es un motivo concreto, porque el demonio, Satanás, el diablo, es nuestro adversario. La tercera pregunta es, ¿cuál es nuestro deber al enfrentar los ataques y tentaciones de Satanás? Vamos a desarrollar que nuestro deber es doble y lo vamos a ver en el transcurso de este mensaje. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Vigilar y resistir. Vamos a leer por tercera vez el versículo 8 del capítulo 5 de Primera de Pedro. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, la pregunta que planteábamos es ¿cómo podemos enfrentar a los ataques y las tentaciones del diablo? Debemos estar sobrios y velar. Fíjate bien, en primer lugar dice ser sobrios. Mayormente cuando oímos la palabra sobrio, nos imaginamos o pensamos que pues no vamos a estar tomados, ¿verdad? Esa es la mayoría del pensamiento que viene a nuestras mentes. Sobrio, pues ser sobrio es estar sin alcohol, sin tomar. Pero nos vamos a dar cuenta en el desarrollo de este mensaje que no solamente es lo que entra por nuestra boca lo que nos mantiene sobrios o lo que nos quita lo sobrio. Así que vamos a ver un poquito más a detalle este tema. En primer lugar dice, sed sobrios. Vemos de nuevo cómo Pedro hace sonar la alarma pastoral contra el enemigo peligroso, la alarma pastoral. Recuerden, esta carta tiene ese matiz de un pastor preocupado por su iglesia. Mira, mayormente cuando nosotros estamos dando instrucciones a los hijos que van a salir, que van a la escuela, que van a un viaje, que van a una excursión, que van a la tienda inclusive, les damos instrucciones precisas de cuidado. Ten cuidado, sobre todo cuando los empezamos a soltar para ir a la tienda. Date cuenta, cuando atravieses la calle, voltea para los dos lados. Y una instrucción que a mí nunca me dieron, es no vayas viendo tu celular cuando vas caminando. ¿Por qué? Pues no había celulares. Pero ahora es común que toda la gente vayamos caminando con el celular en la mano, ¿verdad? Y entonces como padres, sabiendo eso, les decimos, ten cuidado, no vayas caminando con el celular en la mano. Una vez yo iba en las bodegas de Atizapán y venía de esos cargadores con su diablo y venía yo con el celular en la mano y me grita, el celular mata. Pues claro, si no me he dado cuenta me atropella, ¿verdad? Pero tenemos que dar instrucciones como padres, tenemos que ser muy precisos en las instrucciones. Y hoy el apóstol Pedro nos está diciendo, tengan cuidado, sean sobrios. Ok. Entonces vemos cómo el apóstol Pedro hace sonar su alarma pastoral contra un enemigo peligroso. Estar sobrio y estar alerta están estrechamente relacionados. Sobrio y alerta están completamente relacionados. El llamado a ser sobrio se encuentra en muchos lugares de la Escritura. Y déjenme mencionar por lo menos 3 lugares en donde se encuentra el llamado a ser sobrios. Segunda Timoteo 4:5 nos dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista,
cumple tu ministerio. ¿Cuál es el llamado? A ser sobrio. Segunda de Tito 2, capítulo 2, verso 2, dice, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Otro llamado a ser sobrios está en Primera de Pedro 4:7 y dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Pedro nos está haciendo esa consideración, esa advertencia de ser sobrios, sobrios, sobrios. Ahora, el término sobrio significa literalmente libre de influencias intoxicantes. Otra vez, no es solamente lo que entra por nuestra boca. Influencia intoxicante puede ser que entre por los ojos, se guarde en la mente, inclusive se puede alterar el corazón de una influencia intoxicante. ¿Entendemos esa parte? No es solamente lo que podamos meter por nuestra boca, sino lo que entra por nuestros ojos, lo que entra en nuestra mente. Entonces, el término sobrio significa literalmente libre de influencias intoxicantes. Ser sobrio significa no dejarnos influenciar por nada que nos aleje de la verdad de Dios y del sano juicio. La sobriedad debe ser nuestro estado de ser. Mira, la palabra sobrios significa no intoxicados ni con drogas, ni con alcohol, ni de ningún tipo. La palabra sobrio significa estar sobrio de mente, de comportamiento, ser controlado en todas las cosas, no entregarse a la tolerancia, al libertinaje, ni a las extravagancias. Sobrios es lo opuesto a la indulgencia en cosas como comer, beber, recrearse. Muchas veces somos muy indulgentes con nosotros mismos, ¿verdad? Siempre posponemos las cosas. La dieta empieza el 1 de enero y a partir del 2 de enero se acabó y somos indulgentes en nuestra manera de comer. Así que no debemos ser indulgentes en la manera de comer, beber, recrearnos. Sobrio significa vivir una vida sólida, controlada, fuerte. Ahora, el creyente debe ser sobrio mientras vigila los ataques del diablo. Sobrio mientras vigila los ataques del diablo. Seguramente algunos, ya sea que lo hayan visto físicamente o lo hayan visto en algún documental, muchas prisiones se encuentran unas torres. Esas torres son para vigilar. ¿Para qué? Vigilar que ningún preso se escape, se fugue. Entonces, nosotros debemos de tener en nuestra vida esas torres de vigilancia. Ahora, ¿qué pasaría si el vigilante de esas torres donde están los prisioneros está intoxicado? Pues no va a funcionar y se le van a ir. Nosotros debemos estar atentos, sobrios, vigilantes en nuestra vida, porque nos van a atacar. Entonces, si no está sobrio, no estará lo suficientemente alerta para conquistar los ataques y las tentaciones del enemigo. El creyente será vencido, llevado al pecado y a la destrucción. Y ningún creyente puede estar suficientemente alerta para enfrentarse al diablo si tiene indulgencias y gratificación excesiva a la carne. ¿Qué es eso? Ya lo hemos visto, pero lo voy a repetir. Ningún creyente puede estar lo suficientemente alerta para enfrentarse al diablo si tiene indulgencias y gratifica su carne en el sexo, en la comida, en el sueño, en el alcohol, en las drogas.
en la pornografía, en la vestimenta, en el poder, la relajación, las posesiones. Hermanos, debemos estar atentos, no ser indulgentes y gratificándonos en la carne. El creyente debe vivir una vida sobria, controlada. Debe de estar alerta ante el diablo y sus tentaciones todo el tiempo. Debe de estar lo suficientemente alerta para ver las tentaciones y ataques que le llegan y tener una mente, un espíritu lo suficientemente fuerte para enfrentar las tentaciones y los ataques. ¿Alguno de ustedes no ha sido tentado? Levante su mano. En la mañana había uno. Ya se fue. Tuvo la tentación de irse. Díganme, ¿alguien de ustedes no ha sido tentado? Debemos estar preparados. La tentación que tú tengas, la que tú tengas es diferente a la tentación que yo voy a tener, pero todos vamos a tener tentaciones. Entonces debemos estar preparados, sobrios y vigilantes. Ahora, ¿cómo podemos enfrentar los ataques y las tentaciones de nuestro archirrecontra super enemigo? Que le llaman el diablo, Satanás, el chanclas, como quieras llamarle. Él te va a tentar. ¿Cómo podemos enfrentar los ataques y las tentaciones? ¿Cómo enfrentarnos al enemigo? La única manera es que debemos ser sobrios y velar. En segundo lugar, ser vigilantes. Mira, estar vigilante significa estar atento a posibles peligros o dificultades. La vigilancia requiere acción, estar volteando para todos lados. Hace algunos años, no sé si se acuerdan, que en la carretera cayó un avión. En plena carretera se cayó un avión ahí. Entonces yo decía en ese entonces, hay que espejear bien, para la derecha, para la izquierda, para adelante, para atrás y si puedes, para arriba, ¿verdad? Porque hay a veces situaciones que se nos presentan y debemos estar siempre atentos, vigilando. Así que debemos mantener clara la mente mientras vigilamos atentamente nuestras vidas y el mundo que nos rodea. Ahora, la palabra velar significa estar alerta, despierto. ¿Cómo? Despierto. Mira, te voy a dar una, ahorita aprovechando este asunto de despertar. ¿Sabes cómo no te vas a dormir en el culto? No te desveles el sábado, duérmete temprano. No andes buscando de canal en canal el sábado y te acuestes a la 1 o te duermas a la 1, a las 2 de la mañana, pues lógico, vienes al culto y te duermes. Y entonces vas a estar dormido y no atento, no vigilando. ¿Me entienden? Entonces, ¿cómo debemos de estar? Atentos y vigilando. La palabra velar significa estar alerta, despierto. Lleva la idea de estar todo el tiempo despierto y observando. Siempre estar despierto y observando al enemigo y sus ataques. Nuevamente, si la mente y el cuerpo de una persona están empañadas, enclenques, débiles por la bebida, las drogas, el exceso de comida, la pereza, la indulgencia respecto al sueño, la recreación, el placer o cualquier otra cosa, esa persona no puede estar alerta. ¿Cómo? No puede estar alerta ni puede estar expectante. No puede estar siempre despierto para observar las tentaciones y los ataques del enemigo. El creyente debe estar sobrio, serio con respecto al enemigo.
Debemos permanecer en estado de vigilancia en busca de las tentaciones y ataques del diablo. Es la única forma concebible que el creyente puede conquistar los ataques y vencer en esta vida. Es la única manera en que puede evitar que su vida y testimonio sean destruidos por el diablo. Ahora vamos a repetir la lectura del verso 8. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Por qué debemos enfrentar los ataques y las tentaciones del diablo? Porque el motivo concreto es que él es nuestro enemigo, nuestro adversario. ¿Y cómo anda? Como león rugiente. ¿Por qué ruge un león? ¿Por qué ruge un león? ¿Tiene hambre? Muy bien, ¿qué más? ¿Por qué ruge un león? ¿Quiere atacar? ¿Quiere imponer miedo? ¿Quiere imponer temor? ¿Qué más? ¿Por qué quiere? El león anda rugiente. ¿Por qué ruge un león? ¿Por qué ruge tu marido? Está enojado, quiere de comer. ¿Por qué ruge tu mujer? Nadie dice nada, ¿verdad? Pero el león anda rugiente porque está enojado, porque quiere comer, porque quiere imponer, porque quiere causar miedo. Y el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Y a quién va a devorar? Al que no está sobrio y al que no está vigilante. ¿Ok? Entonces dice, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Tenemos, miren, no vamos a esperar oír el rugido, porque nuestro enemigo no es más que un ser espiritual, pero es nuestro enemigo. El enemigo es un ser espiritual. Nuestra lucha no es con carne y sangre, sino contra espíritus de maldad. Entonces tenemos un enemigo y ese enemigo es espiritual. Comparado con un león furioso que continuamente busca nuestra destrucción, pero no tenemos que vivir con miedo. En cambio, podemos estar sobrios y vigilantes. Ahora, tenemos que precisar tres puntos muy importantes. El diablo, ¿qué es? Nuestro adversario. La palabra en el original griego dice oponente legal. ¿Ok? Oponente legal, tal como sucede en un juicio legal. Yo sé que muchos se han visto expuestos a un juicio legal, ¿verdad? He tenido la experiencia de escuchar a muchos hermanos y hermanas que están enfrentando juicios legales contra sus oponentes, y desafortunadamente muchos de sus oponentes son su propia familia. Es que me quiere quitar lo que me corresponde, mi herencia. Es que porque mis hijos me quieren sacar de la casa, que porque su papá se las dejó. Entonces tenemos oponentes legales que nos están haciendo la vida imposible. Y lo lastimoso es que muchas veces con la misma familia. ¿Cuántos en este momento están enfrentando un juicio legal de divorcio? Eso es lo que nosotros podemos entender. Es un oponente legal, tal como sucede en un juicio legal. También significa un oponente cotidiano. ¿Tú tienes algunos enfrentamientos cotidianos con alguien? Pues sí, a veces sí. A veces es el vecino o la vecina. He visto cómo se pelean porque le invadió tantito su entrada para entrar al estacionamiento. ¡Qué problema! O que alguien va y visita a algún familiar y pone su carro un momentito y se armó el relajo. Entonces tenemos oponentes cotidianos. Y como les digo, muchas veces esos enemigos cotidianos son nuestros vecinos.
un vecino que se opone a nosotros y actúa como nuestro enemigo. La figura es la del diablo que se nos opone en todas las maneras concebibles. Fíjate bien, el cuadro de Satanás es un tribunal que actúa como nuestro adversario en el tribunal de Dios y nos acusa ante Él. Es la figura de Satanás aquí en la tierra que se nos opone haciendo todo lo que está a su alcance para hacernos tropezar y vencernos y destruirnos. Hermanos, tenemos un enemigo espiritual comparado con un león furioso que continúa buscando nuestra destrucción y no debemos de tener miedo. Vamos a puntualizar o precisar el segundo punto. La palabra diablo es en sí misma significa calumniador o falso acusador. Calumniador o falso acusador. El diablo es un enemigo malicioso que nos acusa ante Dios y levanta cargos falsos en contra de nosotros. Y aquí te voy a pedir que pongas tus 5 sentidos. Mira, Él nos está acusando constantemente ante Dios y está levantando falsas acusaciones. ¿Qué está haciendo el diablo? Dios, fulanito no quiere ir a la iglesia, fulanito no ora, fulanito se está robando las cosas de su empresa. Pero también dice, fulanita le está haciendo la vida imposible a su esposo, fulanita a todos nos está acusando. Pero donde debemos de tener atención es que son falsas todas esas acusaciones y vamos a ver por qué. Entonces, el diablo es un enemigo malicioso que nos acusa ante Dios y levanta cargos falsos contra de nosotros. Miren lo que dice Apocalipsis sobre el acusador. Apocalipsis 12, 9 y 10 en la traducción viviente. Dice, este gran dragón, la serpiente antigua, llamada Diablo o Satanás, el que engaña al mundo entero, fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. Luego oí una fuerte voz que resonaba por todo el cielo: por fin ha llegado la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo. Pues el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido lanzado a la tierra. Entonces está constantemente acusándonos ante Dios. Ahora, las Escrituras enseñan que Satanás lleva constantemente nuestros pecados y transgresiones delante de Dios, que continuamente le recuerda a Dios sobre nuestra desobediencia. Pero observemos muy bien, las acusaciones en nuestra contra son falsas, los cargos no son ciertos. ¿Cómo? ¿Cómo puede no ser verdad? ¿Cómo no puede ser verdad cuando somos pecadores? Puesto que ningún creyente verdadero niega su pecado. Mira, desafortunadamente resbalamos, caemos, pecamos. Esa es la verdad, que no debíamos de hacerlo. Y viviendo en santidad ya no debíamos de pecar. Pero el enemigo está constantemente acusándonos ante Dios. Pero son acusaciones falsas y te voy a decir por qué. ¿Por qué son falsas? Fíjate bien. Las acusaciones en nuestra contra son falsas, los cargos no son ciertos y la razón es que eso es falso gracias al Señor Jesucristo. Gracias al Señor Jesucristo. Mira, ¿por qué? Porque ya le hemos creído a Cristo y nos hemos entregado a Él, al glorioso hecho de que murió por nuestros pecados.
Son falsos porque hemos confiado en Cristo para el perdón de nuestros pecados, y cuando Él nos perdona también nos quita nuestros pecados. Entonces toda acusación delante de Dios ya son falsas. Como creyentes hemos sido limpiados del pecado. Ya no somos culpables del pecado. Por lo tanto, las acusaciones y los cargos de Satanás en contra de nosotros son falsos. ¿Por qué entonces nos acusa? ¿Y por qué presenta estos cargos ante Dios? ¿Para qué le recuerda de nuestros pecados a Dios una y otra vez? Mira, veamos esto. ¿Qué sucede cuando tú como papá, cuando tú como mamá, viene alguien y le dice: señora, señor, su hijo le pegó a fulano de tal? ¿Cómo te sientes? Incómodo. ¿Qué más? Triste. ¿Qué más? Decepcionado. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque vienen y acusan a tu hijo. O te habla la maestra, el maestro: este muchacho no trajo la tarea. ¿Cómo te sientes como padre? Mal, incómodo, triste. Y algunos padres con tanta frecuencia que vienen y acusan a sus hijos que se entristecen y lloran. Veamos a Dios como nuestro Padre, como nuestro Padre. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué entonces nos acusa y nos presenta estos cargos ante Dios? Para lastimar a Dios, para herir su corazón. El diablo es el que se opone a Dios y todo lo que Dios representa. Mira, estaba yo investigando en algunos libros que tengo y quería tener una descripción del diablo, pero tanta información hay que aquí no debemos de predicar al diablo, ¿verdad? Pero debemos de saber cosas del diablo. Podía haberme pasado un mensaje muy largo solamente con la descripción del enemigo. Pero déjame platicarte algo. Hace mucho tiempo, un poco antes de que fuera el mundo creado, al parecer él, el diablo, era un ángel especial, un ángel superior de toda la creación. Dios lo había creado como un ser espiritual más elevado dentro del universo. Inclusive Isaías escribe en el 14:12 lo siguiente: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Este lucero, este hijo de la mañana, parece haber sentido envidia del Hijo de Dios y buscó la manera de usurpar su trono. Habiéndose sentido elevado por su orgullo, cayó en condenación. Hizo lo que tantos hombres están haciendo ahora: se rebelan contra Dios. Este príncipe, este hijo de la mañana, condujo a otros seres angélicos para que se rebelaran contra él. Por lo tanto, Dios lo juzgó y lo arrojó de su posición exaltada en el cielo. Por lo que podemos entrever en las Escrituras, esto es lo que sucedió a Satanás. Así fue como se convirtió en el diablo y el terrible opositor de Dios y de nosotros. La cuestión es esta, hermanos: el diablo hace todo lo que pueda para herir y lastimar el corazón de Dios. Por lo tanto, constantemente le recuerda a Dios nuestros pecados. Por supuesto, esto significa que el diablo hace todo lo posible por tentarnos, llevarnos al pecado, dado que cuanto más pecamos, más herimos a Dios, más decepcionamos a Dios, más lastimamos a Dios. Piensa en esto, hermano, en lo que esto significa. ¿Cómo debe de sufrir el corazón de Dios? ¿Cómo debe de sufrir el corazón de Dios cuando nosotros le desobedecemos? Cuando nosotros pecamos. Nosotros somos creyentes, personas por quienes Dios entregó a su Hijo en la cruz. Dado que Dios pagó tal precio,
en realidad depositó su ira contra su propio Hijo a causa del pecado. Pensemos cuánto, pero cuánto le debe doler cuando pecamos, que hizo todo lo posible para perdonarnos, para que nos acerquemos a Él, para que le busquemos, nos entreguemos, recibamos a su Hijo como nuestro Señor y Salvador. El diablo es un calumniador, nos calumniará constantemente ante Dios, usará nuestro pecado para lastimar a Dios como sea posible. Este es el motivo por el cual debemos enfrentar al diablo. No debemos llevar dolor ni pena al corazón de nuestro amoroso Padre. Entonces, ¿cómo es nuestro enemigo? Un enemigo espiritual, furioso, rugiente, pero no tenemos que vivir con miedo. Por eso debemos estar sobrios y vigilantes. Y el tercer punto es que el enemigo es como un león rugiente que busca devorar a todos los que puede. El león rugiente busca al que puede para devorar. Ahora, león rugiente, como vimos, da la idea de enojo, de fortaleza, de ferocidad y de crueldad. Satanás es mostrado por su enojo contra Dios y los creyentes. Es mostrado como fuerte, feroz y cruel. Notemos esto: las Escrituras dicen que anda rugiendo con furia, crueldad, en la ferocidad de su fuerza, buscando a alguien a quien atacar y devorar. Fíjate bien, hay muchas distracciones en el mundo ahora, muchísimas distracciones, más que en muchos otros tiempos. Nos distraemos con todo. Nos proponemos a orar y si no apagamos el teléfono, nos llaman o nos llega un mensaje, nos distraemos. Si queremos ponernos a orar y no apagamos la televisión, basta una mirada para distraernos. Si nos proponemos leer la Biblia, pero no apagamos el radio, la música, apenas llega una nota que te agrada y te distrae. Cuando queremos estar en comunión con Dios, hay muchas distracciones, muchísimas distracciones, más que antes. Ahora ve, el mundo está ajeno a lo que está sucediendo a su alrededor, está ensimismado en cosas que ni le interesan, pero ahí están. Los atrapa todas las distracciones. ¿Cuántas televisoras ahora hay en nuestra televisión? ¿Cuántas formas de distraernos? Que si no es una, que si no es otra, pruébala, es gratis, hay esta serie, esta película. Grandes cantidades de distracción, de distracciones. El enemigo es como un león rugiente buscando a quien devorar, a todos los que puede. ¿A quiénes? Los que están distraídos. Seguramente tú has visto algún documental en donde una manada no sé si es manada de búfalos o de venados, no sé, y anda un león por ahí. ¿A quién es el que ataca? ¿Se va directo a la manada? No, al que está aparte, el que está distraído, el que se quedó pastando, el que no voltea a su alrededor, ahí llega y ataca. Muchos de nosotros en esa distracción nos apartamos del rebaño, nos apartamos de la iglesia, nos distraemos con muchas cosas y es cuando el enemigo ataca para matar, para destruir. Debemos estar muy al pendiente. ¿Cómo puede Satanás devorar a una persona? Claro que no, sabemos que es un ser espiritual, no nos va a venir a dar una mordida. Pero entonces, ¿cómo puede devorar Satanás a un creyente, a una persona? El Señor Jesús, y pon atención en esto, si ves a alguien dormido, ponle un codazo. El Señor Jesús
nos lo dice. ¿Cómo puede Satanás devorar a una persona? El Señor Jesús nos dice en una de las declaraciones más impactantes que jamás se ha hecho sobre el hombre. ¿Cómo puede Satanás devorar a una persona? El mismo Señor Jesús hace una declaración impactante jamás hecha sobre el hombre. Él dijo que una persona que no confía ni sigue a Dios como su Padre, ciertamente está a las órdenes de su padre, el diablo. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! En otras palabras, el Señor Jesús dice que todos los incrédulos tienen al diablo como padre. ¿Lo habías leído? ¿Lo habías analizado? Juan 8:44. Pues ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y padre de la mentira. ¿Cómo puede Satanás devorar a una persona? Cuando alguien no confía y sigue a Dios como su Padre. Observemos que el Señor Jesús nos está diciendo cómo el diablo devora al hombre, consume al hombre, llevándolo a hacer 4 cosas. 4 cosas. Mira, la primera, el diablo nos lleva a la lujuria. Nos tienta para que cedamos al deseo de la carne, al deseo de los ojos, a la vanagloria de la vida. Dice primera de Juan 2:15 y 16: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El diablo devora al hombre, consume al hombre, llevándolo a hacer 4 cosas. La segunda, el diablo nos conduce al asesinato. El diablo procura acabar con la vida humana, busca que se pierda el hombre que experimenta la verdadera vida aquí en la tierra. El diablo destruye la existencia y toda vida abundante a su alcance. Todo el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, disciplina, lo destruye. Dice Mateo 13:19: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Hermanos, el Señor Jesús habla de algo verdaderamente importante y muy serio. Dios no es el padre del asesinato, el diablo lo es. Los que cometen asesinato son los hijos del diablo. Pero debemos advertir algo: el verdadero significado del asesinato revelado por el Señor Jesús. El verdadero significado de asesinato revelado por el Señor Jesús. Porque el asesinato implica enojo, resentimiento, enemistad, un espíritu descontrolado, desear la ruina de la persona, envidiar y destruir la felicidad de una persona, golpear a otra persona, calumniar, injuriar, hablar mal de una persona y destruir la imagen de esa persona. La imagen de esa persona, una imagen que ha sido creada a la imagen de Dios. El diablo devora al hombre, consume al hombre, llevándolo a hacer 4 cosas.
La tercera es: el diablo lleva a los hombres a rechazar la verdad. El diablo lleva al hombre como cuarta. El diablo lleva al hombre a mentir y engañar. Veamos el verso 9 de Primera de Pedro 5. Al cual resistir, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. ¿Cuál es nuestro deber al enfrentar los ataques y las tentaciones de Satanás? Nuestro deber es doble. Y el primero es: debemos resistir al diablo y debemos resistirlo firmes en la fe. Firmes en la fe. ¿Qué debemos entender por la palabra resistir? Significa soportar al diablo, estar firme en su contra, luchar y pelear en su contra. Observemos que debemos estar firmes en nuestra resistencia. No debemos de bajar la guardia. No debemos bajar la guardia. No debemos dar ningún paso en falso. En cuanto a mirar lo malo, ni una vez. En cuanto a tocar lo malo, para nada. En cuanto a saborear lo malo, ni un solo bocado. En cuanto a escuchar lo que corrompe, ni una palabra. No debemos dar lugar a ningún mal deseo. Porque mira, puede que lo malo se vea bien, puede que lo malo sepa bien, que tenga un buen sabor, que te haga sentir bien, pero debemos resistir al deseo y ser firmes en nuestra resistencia. No debemos de ceder nada, porque ceder un paso lleva a un segundo paso. Y antes que lo sepamos, vamos a estar entrampados y enganchados con el pecado. Mira, cuando das un paso y te alejas de Dios, te alejas de tu iglesia, te alejas de tu comunión con Dios y te vas alejando, te vas a dar cuenta que vas a estar muy pronto a negar tu fe. Sin embargo, si tú das pasos para acercarte a Dios, para conocerlo más, para estar en más comunión con Él, vas a dar más pasos para tu santidad. ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? Dios nos está dando una advertencia a través de Pedro. Nuestro deber es resistir al diablo y ser firmes en nuestra fe. Notemos que es lo que busca Satanás, la fe del creyente. Quiere que el creyente niegue su fe, se aleje de Cristo. Es triste escuchar a alguien que está pasando por una gran tribulación y vengan y digan: mi fe se está debilitando. Pero no es por la prueba, es porque cómo te estás resistiendo al enemigo, cómo te vas alejando. Mira, hay una gran mentira del diablo para todos. ¿Cuál es? Tú estás bien. Tú estás bien. Ahí donde estás, estás bien. Pero mira, muchos de sus demonios están atacando con más mentiras. ¿Cuáles son las mentiras? Ve, participa, involúcrate en lo malo, no pasa nada. Haz lo que se te venga en gana. Eres un tonto si no obtienes lo que tú quieres. Vive, bebe, come, sé feliz. El enemigo es el gran mentiroso.
Los deseos y las lujurias de una persona nunca se sacian de las posesiones y placeres de este mundo. La tentación siempre estará allí para alejarnos de Cristo y de su justicia, para alejarnos de nuestra fe y volver al mundo y sus costumbres. Entonces, nuestro deber es resistir al diablo firmemente en la fe, confiando en Dios por la fortaleza necesaria para conquistar la tentación. Y el deber doble, el segundo, es que el creyente debe tener presente el hecho de que otros creyentes están sufriendo las mismas aflicciones de parte del diablo y las están conquistando. Fíjate bien, cuando un creyente se niega a seguir el paso del mundo y sus formas, sus costumbres, empieza a ser incomprendido. ¿Te ha pasado? Cuando te niegas a seguir la corriente del mundo, empezamos a ser incomprendidos, empezamos a ser aislados, ridiculizados, burlados, maltratados y perseguidos por los incrédulos. Además, es atacado y tentado por el diablo. ¿Sabes a quién va a atacar el diablo? Al creyente fiel, porque quiere que regrese. De toda esta congregación, incluyéndome a mí, ¿a quién está atacando? A todos. Y sabes, muy especialmente a los pastores. ¿Por qué? Porque si cae un pastor, cae la iglesia. Entonces, debemos estar orando los unos por los otros, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Los creyentes de la época de Pedro estaban sufriendo terribles ataques de Satanás. Ataques que se habían demostrado en una severa persecución. ¿Cómo es que esos creyentes soportaron tanto? ¿Cómo es que todos ellos soportaron tantos ataques? Teniendo presente que hay que estar firmes en la fe. Por lo tanto, ese ejemplo de esa iglesia debe motivarnos a nosotros. No estamos solos en el mundo. No es Unifam Campanario la única que está siendo atacada. Hay otros que sufren de las mismas aflicciones que nosotros de parte del diablo y están resistiendo con la misma fe. Están firmes por Cristo. Por lo tanto, debemos dejar que su ejemplo nos motive a resistir firmes al diablo. Debemos de usar su ejemplo para levantarnos y permanecer firmes por Cristo. Déjame compartirte 3 versículos. Romanos 6:13, ya para terminar, dice: no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Primera de Corintios 10:13. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor que lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Y por último, Efesios 4:26 y 27. Además,
No pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Hermanos, ¿cuál es el deber del creyente? Ser sobrios, vigilar y resistir. Vigilar y resistir. ¿Cómo podemos enfrentar los ataques y las tentaciones del diablo? La única manera, debemos ser sobrios y estar alerta. ¿Por qué? ¿Cuál es el deber del creyente? Vigilar y resistir, porque debemos enfrentar los ataques y las tentaciones del diablo. ¿Por qué? Porque hay un motivo. Él es nuestro adversario. Y por último, ¿cuál es nuestro deber? ¿O cuál es el deber del creyente? Vigilar y resistir. ¿Cuál es nuestro deber al enfrentar los ataques y tentaciones de Satanás? Debemos resistir al diablo firmes en la fe. El creyente debe tener presente el hecho de que otros creyentes están sufriendo las mismas aflicciones de parte del diablo y que lo están conquistando. Hermanos, no estamos solos. Hay grandes ejemplos, iglesias completas que participaron de las mismas aflicciones y han salido triunfantes, y eso nos debe de alentar, porque debemos estar vigilantes y estar resistiendo, sed sobrios y vigilar. Amén. Demos gracias a Dios. Poderoso Señor y Dios nuestro, te damos gracias en esta tarde tan hermosa que nos has dado. Gracias por este mensaje, Señor. Hemos recibido esta advertencia de un pastor que ama la iglesia, de un pastor que advierte los peligros a su grey. Te damos gracias, Señor. Permite, Padre, que ya no haya distracciones en nuestra vida, que podamos enfrentar con fe todos estos